Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, bien, vamos a continuar entonces. ¿Tienen más dudas? Ok, los demás. Esto ya cubrimos, ya podemos borrar nomás. Bueno. Si ya no tienen ninguna duda, entonces yo voy a hacer algunos que me parecen que son necesarios. Por ejemplo, a ver. Espérenme que estoy buscando en el ejercicio. El 62, por ejemplo. No sé si ya lograron hacer, si ya vieron otro lado, pero el 62 suele ser un ejercicio problemático. Dependiendo, ¿verdad? De si entienden bien o si no. Muchas cosas tienen acá que ver con esto. ¿Cuántos metros cúbicos de piedra, dice, se han extraído para cavar una montaña? Se han extraído al cavar una montaña, no es para cavar una montaña. Al cavar de una montaña un túnel de 300 metros de largo. Al cavar de una montaña un túnel de 300 metros de largo. Sabiendo que la sección del mismo es un semicírculo. De 6 metros de altura. Bueno, es cuestión de interpretar súper bien el problema para poder resolver súper bien el problema. De repente, alguna mala interpretación y no nos va a salir bien. Bien, dice, ¿cuántos metros cúbicos de piedra se han extraído al cavar de una montaña un túnel de 300 metros de largo, sabiendo que la sección del mismo es un semicírculo de 6 metros de altura? Bueno, yo no voy a hacer la montaña, pero sí voy a hacer lo que similaría a lo que es el túnel. El túnel va a tener forma de cilindro y en realidad no es un cilindro completo, sino que es la mitad de un cilindro, porque dice que la sección del mismo es un semicírculo de 6 metros de altura. Entonces sería algo como esto. Digamos que esta es la distancia completa del túnel y es como que acá arriba se forma el semicírculo y acá también se forma el semicírculo. Es el mismo semicírculo a los dos lados. Ok, para que se entienda bien voy a hacer nomás un cilindro y luego lo voy a girar, que me es más fácil hacer de esa manera. Nuestro túnel evidentemente no puede estar posicionado de esta manera porque si no, ¿qué sentido tiene? Más bien sería como para un elevador esto, no para un túnel. Pero es más fácil dibujar así como estamos acostumbrados. Bueno, ahí lo giré, entonces este sería nuestro túnel, pero dice que es un semicírculo nomás, o sea que en realidad nuestro túnel es la mitad nomás de este cilindro. Ok, Lerín está súper. Lerín me dice que no llegó todavía hasta ahí, está súper bien, entonces vamos a hacer ya los que yo considero que son medio difíciles. Entonces, en realidad, mi túnel, para que pueda tener sentido, digamos que es una parte nada más de este cilindro, no es el cilindro completo. Entonces yo lo voy a como que cortar. Ese nomás es el túnel, esta partecita. Ok. Lo que me pregunta es cuántos metros cúbicos de piedra se han extraído. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, acuérdense que tiene que ver con volumen. Entonces, en realidad,
lo que me pregunta es cuál va a ser el volumen de esta cosa que está acá, que como se recordarán es la mitad de un cilindro. ¿Por qué es la mitad de un cilindro? Porque nosotros teníamos nuestro cilindro completo acá y le cortamos nomás una partecita porque es una parte nomás, ya que acá dice semicírculo nada más, es una sección. Ok, entonces queremos volumen porque nos habla de metros cúbicos, queremos el volumen de esta parte. El largo sabemos que es de 300 metros y sabemos que la altura del semicírculo, o sea, esta distancia, es de 6 metros. Entonces pongo acá, el largo es de 300 metros. Bien, entonces vamos a trabajar con esto como si fuera un cilindro. Pero por ser la mitad y como quiero el volumen, acuérdense que el volumen es todo lo que yo le puedo cargar dentro, quiero la mitad nada más, entonces va a ser el volumen dividido entre 2. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, para saber cuánto de piedra hemos extraído, vamos a hallar el volumen del cilindro dividido entre 2. Recordemos que la fórmula del volumen del cilindro era área de base por altura. Entonces lo que vamos a hacer es área de base por altura dividido entre 2. O también, si quieren, pueden usar la fórmula del área de base, que era pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado por altura, dividido entre 2, entonces sería. Bueno, y acá, como ya hicimos en varios casos, podemos usar o este, dependiendo de lo que tengamos. Nosotros ahora tenemos el radio de la base, porque fíjense que si yo completo acá mi cilindro y completo acá mi cilindro de este lado, vamos a completar nomás para que lo puedan ver bien. El radio de base es justito esta altura que hay en la sección esta del semicírculo. Entonces ese es el radio de la base. Y la altura es esto que está acá, el 300 metros. Entonces usamos esta parte de la fórmula. O sea que esta partecita la voy a borrar y usamos esta parte de la fórmula. Y reemplazamos entonces. Bueno, voy a hacer abajito nomás. Volumen sobre 2 es lo que yo quiero. Y voy a reemplazar pi por el radio, que es 6 al cuadrado, por la altura, que vale 300, sobre 2. Resolvemos esto en 6 al cuadrado por 300 dividido entre 2. Sería 5400. 5400 pi, como todo esto estaba en metros, va a ser metros al cubo. Y esta es la cantidad de arena, de piedra que se tuvo que sacar de la montaña para poder formar este túnel. Entonces ya está ahí el ejercicio resuelto. Lo más difícil de este ejercicio es interpretar qué es lo que me da, qué figura tengo, cómo voy a dibujar, cómo lo interpreto. Eso es lo más difícil. El resto de resolver ya es súper fácil ya. Entonces este ya está. Espérenme que busco otro. Ah, el 55 también suele ser un ejercicio problemático, así que vamos a hacer también el 55. Bueno, el 55 dice cuántos metros cúbicos, también creo que decía, sí, metros cúbicos de tierra harán falta para levantar el nivel de un terreno horizontal ¿dónde estoy? Se me perdió. De un terreno horizontal de 10 metros de ancho por 40 metros de longitud. Dice si hay que subir el nivel (25 centímetros en el fondo y 10 centímetros en el frente). Dando a la superficie pendiente uniforme. Bueno, acá nos dicen un montón de cosas.
a veces es medio complicado entender qué es lo que dice luego para empezar y después es complicado también poder resolver el problema. Entendimos tal vez lo que dice, pero medio dibujar va a ser un poco complicado. Entonces acá dice, ¿cuántos metros de tierra harán falta para levantar el nivel de un terreno horizontal? Entonces, ustedes imaginen que está liso, que hay arena en el patio, por ejemplo, que hay arena liso, y vamos a traer arena y vamos a cargar y vamos a formar algo. Dice, para levantar el terreno horizontal de 10 metros de ancho por 40 metros de longitud. Y dice, si hay que subir el nivel 25 centímetros en el fondo y 10 centímetros en el frente. O sea que no son los mismos, no es que va a quedar derechito, va a quedar como que inclinadito. Imagínense que es como una rampa dando a la superficie pendiente uniforme. Bueno, pendiente uniforme quiere decir nomás que toda la pendiente es igual, no es que hay un cambio de pendiente ni nada. Entonces, eso nada más. Entonces, nosotros teníamos un terreno horizontal. El terreno horizontal tiene 10 de ancho y 40 de largo, o sea que era un terreno rectangular. Ok, pero como vamos a dibujar en 3 dimensiones, mi rectángulo lo voy a dibujar medio inclinadito para poder ver la forma que tiene en 3 dimensiones, porque si dibujo un rectángulo normal va a ser medio complicado después ver en 3 dimensiones. Este era mi terreno, tenía 10 de ancho y 40 de largo. A este terreno, en el fondo dice que le voy a subir 25 centímetros y en el frente le voy a subir 10 centímetros. Imaginemos que este es el fondo, entonces acá le subimos 25 centímetros, que lo voy a hacer un poquito más ahí, más o menos. Bueno, se me quedó chueco, no importa. 25 centímetros son 4 cuadritos, entonces acá también le voy a subir 25 centímetros. Todito chueco está, pero bueno, no importa. Y en el frente le vamos a subir menos, 10 centímetros nomás. Entonces en el frente menos. Entonces fíjense que la figura que queda formado es algo como una rampa. Esta rampita es la que se formó. Es como una rampita. Bueno, esta figura es la que yo quiero saber y además me habla otra vez de metros cúbicos, entonces lo que quiero saber de esta figura es su volumen. Y acá es donde los alumnos, bueno, si logran luego dibujar, porque dibujar luego es problemático, si logran luego dibujar, los alumnos dicen, Dios mío, ¿cómo voy a resolver este problema si yo en las fórmulas no tengo ninguna figura que se parezca a esto? No sé ni siquiera cómo se llama esta figura y no hay ninguna fórmula. Ok, no hay que desesperarse, hay que intentar separar esta figura en figuras que conozcamos. Por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Voy a trazar todo en rojo primero una figura. Voy a trazar esta parte, voy a trazar esta parte, trazo también esta parte. Bueno, acá va a ser medio complicado esta partecita. La voy a dividir hasta acá. A ver, un poco no me acuerdo si es hasta acá o hasta acá. También a mí se me complica medio el dibujo para que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Y entonces es como que le divido nomás hasta acá a mi figura. Y se forma, fíjense que en la parte de acá de abajo, esta parte de abajo, ¿qué cosa es eso? Eso que está en rojo, ¿qué es eso? Es en 3 dimensiones, ya no es un rectángulo. Todo esto que es un paralelepípedo. Ok. Puedo, por ejemplo, separar mi figura en este paralelepípedo y le voy a llamar al volumen del paralelepípedo, le voy a llamar volumen 1. Y lo que me queda arriba, que lo voy a trazar en verde, esta figura que me queda arriba, acá es como que pasan 2 veces por ahí, pero no importa eso porque el volumen es lo que nosotros queremos, así que no le va a afectar. Lo que me queda arriba, tampoco sé qué forma tiene porque no tengo ningún cuerpo con esa figura y que me digan, no, este se llama así y las fórmulas para este son tales. No, no hay un cuerpo con esta figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que nos queda arriba? Voy a trazar todo primero lo que tenemos y después les muestro qué es lo que vamos a hacer. Con lo que tenemos arriba es como que tenemos la mitad de un paralelepípedo. Entonces le voy a prolongar, le voy a hacer los lados que me están faltando para completar el paralelepípedo. Voy a hacerle en amarillo a los que faltan para que no se nos mezcle todo.
Acá es súper genial que tengan todas estas herramientas para dibujar porque es como que se ve mejor el dibujo en esta situación. Cuando yo lo dibujo en el pizarrón es un desastre total. Pero bueno, cada uno sabe las herramientas que tiene en su momento. Y fíjense, si ustedes miran la parte que está en verde con la parte que ahora le completé en amarillo, todo esto también es un paralelepípedo. ¿Se ve que es un paralelepípedo también? ¿Sí o no? Bueno, entonces, el volumen de la parte verde, que le voy a llamar volumen 2, va a ser el volumen del paralelepípedo que está acá arriba dividido entre 2, porque si se fijan, al trazar acá esta diagonal, estoy dividiendo ese paralelepípedo que está acá encima del rojo, lo estoy dividiendo exactamente en dos o sea, en dos figuras iguales, ya no son paralelepípedos, en dos cuerpos que son exactamente iguales, que tienen el mismo volumen. Entonces mi volumen 2 va a ser la mitad del paralelepípedo que está arriba. Ok. Espérame que voy a mirar un poco si estoy grabando porque me olvidé. No me acuerdo si empecé a grabar o no. A ver. Sí, estoy grabando. Ok, entonces seguimos. Entonces, para hallar la cantidad de arena que necesitamos para formar esa figura, que era nuestra figura base, que ahora ya se desvirtuó, sin la parte en amarillo es nuestra figura base, todo lo que es el verde con el rojo, para hallar la cantidad de arena que necesitamos, necesitamos calcular el volumen. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el volumen total. El volumen total de nuestra rampa va a ser el volumen 1 más el volumen 2. El volumen 1 dijimos que era el volumen del paralelepípedo que está abajo, el que está en rojo. El volumen 2 dijimos que es el paralelepípedo que está arriba, pero dividido entre 2. Bien, pero vamos a recordar un poco las dimensiones. El terreno horizontal tenía 10 de ancho y 40 de longitud. Entonces, supongamos que nuestro terreno acá era 10, lo voy a poner acá, no importa, igual el orden, y acá 40. Y en el fondo, todo lo que se subió en el fondo decía que era 25 centímetros y lo que se subió en el frente era 10 centímetros. Pero este 10 y este 40 están en metros, así que no podemos trabajar metros y centímetros, o todo en metros o todo en centímetros. Y para eso recuerden siempre mirar su respuesta o mirar su incógnita. Acá en la incógnita me dice cuántos metros cúbicos de tierra harán falta, o sea que yo necesito que esté en metros. Así que ese 25 centímetros, en vez de poner en centímetros, lo voy a poner a metros. Y 25 centímetros convertido a metros es 0,25 y 10 centímetros convertido a metro es 0,1. Entonces eso ya está en metros, ya está en metros. Vamos a mover este para que no nos moleste y le vamos a agregar su metro a este. Entonces este es 0,20, 0,25 metros. Ya todos están en metros entonces. Ok, entonces empezamos a calcular los volúmenes. Como vamos a usar paralelepípedos, entonces acá voy a poner la fórmula del volumen del paralelepípedo, que en síntesis en realidad era largo por ancho por alto. Si tenemos las tres dimensiones, siempre podemos multiplicar nomás las tres dimensiones para hallar el volumen. Entonces, volviendo acá, el volumen total. El volumen 1, recordemos que el volumen 1 era el del paralelepípedo que estaba abajo. En el paralelepípedo que está abajo, las dimensiones son 10, 40 y 0,1, porque fíjense que hasta acá nomás es la altura del paralelepípedo que está en rojo. Entonces, esas tres dimensiones voy a multiplicar. 10 por 40 por 0,1. Ese va a ser el volumen 1. Más el volumen 2, pero el volumen 2 dijimos que era el volumen de un paralelepípedo dividido a la mitad porque esta parte de arriba, lo que yo pinté en amarillo, eso en realidad no está en nuestra figura. Entonces es sobre 2. Ok, en el paralelepípedo que está arriba, sus dimensiones son largo, ancho y alto. El largo, fíjense que es 10 nomás otra vez. El ancho es 10 nomás otra vez. El alto, ¿alguien tiene idea de cuánto mide el alto? 10 por 40, ¿cuánto mide el alto en el paralelepípedo que está acá arriba? Este que está encima. 0,5 me dicen. Bueno, ¿cómo calculaste eso? Es
todo lo que se subió en el fondo menos lo que se subió en el frente, o sea que va a ser 0,25 menos 0,1. No sé si así calculaste. Entonces, ese va a ser 0,15 en realidad me sale. 0,25 menos 0,1, porque es este pues el alto del paralelepípedo que está arriba. Entonces yo voy a escribir nomás acá cómo se calculó eso. Va a ser 0,25 menos 0,1. Ese va a ser el alto de nuestro paralelepípedo que está arriba. Pero dijimos que no es completo ese paralelepípedo, así que lo dividimos entre 2. Dividido 2. Y ya cargamos todo esto en la calcu y ya vamos a tener el resultado de la cantidad de tierra que necesitamos en metros cúbicos. Entonces hacemos 10 por 40 por 0,1 más, bueno, Leriña me dice 70, así que confío en vos, Lerín, muchas gracias. 70 metros cúbicos de arena, entonces es lo que necesitamos. No sé si eso es el completo o es la partecita nomás. Bueno, probablemente sea el completo, entonces este ya va a ser nuestro resultado, está resuelto. Como les dije al principio, lo más difícil en este ejercicio es interpretar, también es un poco complicado dibujar, incluso una vez que tienen el dibujo es medio complicado ver qué es lo que se tiene que hacer. Y yo acá les recomiendo siempre que si quieren volumen, traten de, si es que tienen una figura desconocida, algo que ustedes no saben cómo se llama ni cuáles son sus fórmulas, traten de dividir en figuras que sí conozcan y usar eso. Entonces este ahora ya está. Bueno, después, ¿cuál era otro? Hagamos el 60 también. Un depósito cúbico puede contener 8.000 litros de agua. Dice, ¿haya cuántos litros se extrajeron del mismo? Si su nivel descendió 60 centímetros. Bien, este es nuestro ejercicio entonces, número 60. Un depósito cúbico. ¿Qué es un depósito cúbico? Es un cubo. Una figura que era uno de los 5 poliedros regulares en el que todas sus caras son iguales. Tiene 6 caras, todas esas caras son cuadrados y todos son iguales. Entonces ahí no hay distinción entre lado de base y arista lateral, por ejemplo. Todas son aristas nada más. Bueno, yo dibujo porque en este caso hace falta dibujar para que ustedes entiendan lo que les voy a explicar. Hay veces, como les dije, que es necesario dibujar, hay veces que no hace tanta falta. Ok, este depósito cúbico dice que puede contener 8.000 litros de agua. Eso quiere decir que el volumen completo de este cubo es de 8.000 litros. En realidad el volumen no es, sino es la capacidad. Pero igual recuerden que la capacidad y el volumen están relacionados, que 8.000 litros es lo mismo que decirles 8.000 decímetros cúbicos. Entonces, esto ya es volumen. Bien, entonces, si yo hallo el volumen completo de este cubo, el volumen completo de este cubo va a ser de 8.000 decímetros cúbicos. Y me dice, halla cuántos litros se extrajeron del mismo si su nivel descendió 60 centímetros.
Entonces, en vez de que sea ya el cubo completo, el nivel descendió, digamos, supongamos que descendió por aquí, voy a hacer acá la parte que descendió, que vamos a hacer más gruesito, allí, ahí. ¿Qué quiere decir que descendió? Que antes estaba lleno y ahora la cantidad de agua que tiene está aquí abajito, ya no más, ya no está lleno el depósito. Eso es lo que quiere decir que haya descendido. Bueno. Acá ustedes tienen que entender qué es lo que le pregunta, porque depende de lo que le pregunta va a convenir hacer una cosa u otra. Pregunta, ¿cuántos litros de agua se extrajeron? La cantidad de litros de agua que se extrajeron es el volumen de la figura que me queda acá arriba. Esa figura que me queda ahí arriba, ¿qué cosa es? ¿Qué es? ¿Un prisma, una pirámide, un cubo, qué es? Nadie ve qué es eso. Es un paralelepípedo, muy bien, así mismo es Lerín. Es un paralelepípedo. Entonces, en realidad, como lo que yo quiero saber es la cantidad de agua que se extrajo, o sea, el volumen de esto que está acá arriba, yo lo que tengo que hallar es el volumen del paralelepípedo que está acá arriba. Eso es lo que tengo que hacer. Supongamos que lo que me hubiese preguntado no era la cantidad de litros que se extrajeron, sino la cantidad de litros que quedan. En el caso de que me preguntara la cantidad de litros que quedan dentro de este cubo después de que haya descendido 60 centímetros, entonces lo que tenía que calcular era el volumen de la parte de abajo, que igual la parte de abajo también es un paralelepípedo. Así que, bueno, de cualquier manera tengo que hallar el volumen de un paralelepípedo, solo que son paralelepípedos diferentes. Bueno, acá le voy a completar un poco con sus laditos que faltan para que se vea bien el paralelepípedo. Ahí le van a ver un poquitito mejor a lo que es el paralelepípedo. Vamos a sacarle el resaltado primero. Ahí. En azul hicimos. Ahí se ve mejor lo que es nuestro paralelepípedo. Entonces, el volumen de ese paralelepípedo que está ahí arriba, lo que nosotros queremos, porque pregunta la cantidad de agua que se sacó. O sea que el volumen de el que está acá arriba. Voy a volver a pintar para que se acuerden que ese volumen es lo que calculamos. Bueno, el volumen de la figura que está ahí arriba, como dijimos que va a ser un paralelepípedo, entonces vamos a usar la fórmula del paralelepípedo. Pero antes de eso vamos a poner acá las dimensiones. Lo que a mí el ejercicio me daba era el volumen del cubo. Entonces a partir del volumen del cubo puedo hallar la medida de la arista del cubo. Recordemos que el volumen del cubo es arista al cubo. Yo sé que el volumen es de 8000 decímetros al cubo. Voy a usar en decímetros al cubo. Y esto va a ser igual a al cubo. Yo quiero A. El cubo pasa al otro lado como raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 8000 es, no sé si es 20 o es 200. 20. Entonces la arista mide 20 decímetros porque nosotros usamos el volumen que es en decímetros cúbicos. El ejercicio me da en litros, pero yo no puedo usar en litros para el volumen porque el volumen tiene que ser unidades cúbicas. Atención con eso. En litros es la capacidad. Entonces ahí tengo que recordar también sistema métrico decimal. Bueno, tengo la arista entonces. Una vez que tenga la arista, entonces voy a poner acá las dimensiones para poder ver lo que yo necesito. La arista mide 20, acá mide 20, acá mide 20 y todo este completo también mide 20. Pero el ejercicio me dice, bueno, son 20 decímetros en realidad. El ejercicio me dice que su nivel descendió 60 centímetros, o sea que esta alturita que quedó acá es de 60 centímetros. 60 centímetros. Esa es la cantidad de agua que bajó de antes cuando estaba lleno. Pero atención acá, la pregunta dice, ¿cuántos litros se extrajeron? Litros corresponde a decímetros cúbicos. O sea que yo tengo que calcular todo en decímetros. A mí no me sirve tener en centímetros.
Entonces, este que está en centímetros voy a escribir su equivalente a decímetros. Recordemos que el decímetro y el centímetro, o sea, del centímetro al decímetro hay un lugar nada más hacia la izquierda, entonces quiere decir que se mueve la coma un lugar, o sea que es lo mismo que 6 decímetros. Usamos todo en decímetros porque pregunta litros y los litros es lo mismo que decímetros al cubo. Ok, entonces vamos ya a mirar nuestro paralelepípedo que está acá arriba. Recuerden, para hallar el volumen de un paralelepípedo, les había dicho ya yo que era largo por ancho por alto o área de base por altura, da igual. En vez de poner largo por ancho por alto, yo acá voy a escribir porque la A ya es la arista, para no confundir la A de ancho con la A de arista. Largo por ancho por alto. Ok, en este paralelepípedo que está acá arriba, el largo mide 20, el ancho mide 20 y el alto mide 6, todo en decímetros. Entonces va a ser 20 por 20 por 6. Ese va a ser el volumen de la partecita de lo que está arriba. Bueno, 20 por 20 va a ser 400, 400 por 6 va a ser 2400. 2400 decímetros cúbicos es el volumen de la parte que está arriba y eso en capacidad es 2400 litros. Entonces, esta es la cantidad en litros de agua que se sacó de este cubo para que su nivel haya descendido 60 centímetros. Y ahí está resuelto nuestro ejercicio. Y como les dije, yo les puedo poner este mismo ejercicio, pero les pregunto otra cosa, les pregunto cuántos litros quedaron dentro del cubo. Entonces, en el caso de que les pregunte cuántos litros quedaron, tengo que hallar el volumen de lo que queda abajo, no de lo que está arriba, de lo que queda dentro del cubo. Bueno, o también, por ejemplo, por decir, en este caso que ya calculamos la cantidad de agua que se sacó, como sabíamos el total de agua que había, si le resta nomás a toda el agua que había menos el agua que se sacó, va a quedar exactamente la parte que se quedó. También se puede hacer de esa manera. Ok, hagamos el 51 también. No estoy haciendo en orden porque estoy mirando nomás así y de repente veo un problema que me parece interesante y lo hacemos. El 51 dice dos esferas de diámetros 8 y 12 centímetros respectivamente están tangentes sobre una mesa. Determina la distancia entre los centros de las esferas. Bueno, dos esferas. Recordemos que una esfera era como una pelota. Ahora son dos pelotas que están sobre una mesa. Yo no voy a dibujar la mesa, pero sí voy a dibujar como una línea horizontal sobre la cual van a estar apoyadas estas dos pelotas. Estas dos pelotas no son iguales. Una tiene diámetro 12, la otra tiene diámetro 8. Entonces son diferentes. Así que hay que hacer dos esferas de diferentes tamaños. Una más chiquita, otra más grande. Yo acá voy a hacer un círculo primero. Lo achico. Lo voy a copiar y uno va a ser más chico y otro va a ser más grande. Es algo como esto lo que me dice el ejercicio. Solo que yo ahora hice circunferencias, ¿verdad? Complétenle ustedes para que esto parezca una esfera. Up, up. Bueno, y acá su centro, algo ahí. Bueno, no le voy a poner nomás esas partes porque queda medio feito ahí. Lo que les voy a contar acá es lo siguiente. Como estas dos esferas
se tocan en un punto, eso es lo que quiere decir que sean tangentes, y además le tocan en un punto a la mesa y se tocan entre ellas en un punto, eso quiere decir que sean tangentes y están sobre la mesa, entonces evidentemente no pueden traspasar la mesa, digamos. Se tocan en un punto y le tocan a la mesa acá. Lo que nos pide es la distancia entre los centros de las esferas, o sea que lo que nos pide es desde este centro hasta este centro, ¿cuál es la distancia? Y acá les voy a contar lo siguiente. Ya sea que sean figuras planas, o sea, que sean circunferencias o que sean esferas, esta situación se cumple para los dos casos. Si yo tengo dos circunferencias que son tangentes o dos esferas que son tangentes, este punto donde se tocan el punto de tangencia, siempre si yo trazo la distancia entre los centros, esa línea que es la distancia entre los centros, siempre le va a tocar, o sea, siempre va a pasar por este punto donde se toca, siempre va a pasar por el punto de tangencia, sí o sí. Y entonces, esta distancia es lo que yo quiero. Pero si se fijan, a ver, voy a poner en verde, ¿ok? Este pedacito de acá es el radio de la esfera más chica. Y el otro que voy a poner en azul, o sí, o en amarillo vamos a poner, en amarillo es el radio de la otra esfera. Entonces, para hallar la distancia entre los centros, en este caso, lo que yo tengo que hacer es sumar nomás los dos radios de las dos esferas. Yo sumo los radios de las dos esferas y voy a tener exactamente la distancia. ¿Por qué? Porque como les dije recién, este pedazo de acá es, digamos que el radio 2 y este de acá es el radio 1. Entonces, la distancia entre los centros, acá le voy a poner, este es el centro 1 y este es el centro 2. La distancia entre el centro 1 y el centro 2 es la suma de los radios. Y esto es para esferas y también para circunferencias. Acá le voy a completar para que wow, sea una esfera y esto también. Bueno, ahí. Entonces, para esfera y para circunferencia se cumple lo mismo, hallamos esto. Nosotros lo que tenemos de dato es los diámetros de cada una de las esferas. Recordemos que el diámetro es completito, entonces el radio es la mitad del diámetro. O sea que la distancia va a ser el radio 1. Bueno, el diámetro 1 era 8, así que el radio 1 va a ser 8 dividido 2. El diámetro 2 era 12, así que el radio 2 va a ser 12 dividido 2. El radio siempre es la mitad del diámetro. Es cuestión de sumar estos dos y ya vamos a tener lo que queremos. Entonces la distancia entre los centros va a ser 4 más 6, que es igual a 10. 10 centímetros. Y ya está resuelto nuestro ejercicio. Es súper sencillo. De repente lo que es difícil de interpretar es esta cuestión nomás de la parte del dibujo. Ok, hagamos el 64 también. Dice una varilla de cobre de 1,20 centímetros de diámetro y 22,50 centímetros de largo se reduce a hilo obteniéndose 14,40 metros de hilo de cobre de diámetro constante. Determina su diámetro. Bien. Una varilla de cobre de 1,20 centímetros de diámetro y 22,50 centímetros de largo, dice, se reduce a hilo, obteniéndose 14,40 metros de hilo de cobre de diámetro constante.
¿cómo ocurre esta situación? Yo tengo una varilla, la varilla generalmente tiene forma de un cilindro, entonces yo les voy a poner acá una varilla, supuestamente así una gordita les voy a poner para que haga la diferencia cuando hagamos el hilo. Y esta varilla de cobre, cuando se calienta, esto es algo químico, cuando se calienta el cobre es como que se puede estirar. Entonces la misma varilla, la misma cantidad de cobre que hay acá va a haber, pero yo voy a estirar y voy a formar un hilo. Y ese hilo también va a tener forma de cilindro, pero va a ser como más larguito, digámosle, y más finito. Eso es lo que va a pasar. Lo que se mantiene igual en este caso es el volumen, porque la cantidad de cobre que tenía mi varilla es la misma que la cantidad de cobre que tiene mi hilo. Solamente lo único que yo hice fue calentar esto y agarrar y estirar y entonces se formó el hilo. Pero no perdí material, no perdí nada de cobre. Entonces el volumen de las dos es el mismo. La varilla inicial tenía 1,20 de diámetro. Este es el diámetro. 1,20 centímetros y tenía 22,50 metros de largo. 22,50 metros. Ok. Se reduce a hilo, dice, obteniéndose 14,40 metros de hilo. O sea que la altura de este nuevo cilindro es de 14,40. Y nos pregunta cuál va a ser el diámetro del hilo. Y el diámetro dice que es constante, o sea que en todas partes tiene el mismo diámetro. Eso quiere decir que le voy a estirar bien a mi cobre, que en todas partes va a ser uniforme, que no es que en una parte va a ser más gordo y en otra parte va a ser más finito. Va a ser totalmente igual, todo igual. Entonces va a ser un cilindro recto. Este diámetro es el que yo quiero. Le voy a llamar D. Ok, como les dije al principio, como es el mismo material, yo no perdí material, lo único que hice fue estirar esto, calentar y estirar, entonces el volumen de los dos es el mismo. A este le voy a llamar que sea la figura 1, entonces este va a tener volumen 1 y este va a tener volumen 2. Puedo calcular el volumen 1. ¿Por qué puedo calcular el volumen 1? Porque es un cilindro, tengo el diámetro, puedo calcular el radio, tengo la altura. Entonces recordemos la fórmula del volumen del cilindro. Era área de base por altura, pero el área de base era pi por radio al cuadrado. Entonces es pi por radio al cuadrado por altura. Volumen 1, entonces va a ser pi por. El radio siempre es la mitad del diámetro, entonces va a ser 1,20 dividido 2 elevado al cuadrado. Y la altura es 22,50. De acá vamos a sacar lo que es el volumen 1. Va a ser 1,20 sobre 2 elevado al cuadrado por 22,50. Eso me queda, en fracción me queda 81 sobre 10 o 8,1. Ya ustedes, como ustedes quieran poner mejor. A mí me gustan más las fracciones que los decimales, así que pongo en fracción. Esto estaba en centímetros. Bueno, los primeros sí estaban en centímetros, pero este segundo ya está en metros. Esperen que voy a leer un poco otra vez a ver si copié bien. Centímetros, centímetros, metros. Sí, esto estaba en centímetros. Yo acá le puse metros, pero tenía que ser centímetros. Y este ya está en metros. Entonces ahí hay que hacer una conversión otra vez. Esto que yo obtengo acá me sale en centímetros, porque en mi varilla todas las unidades de medida estaban en centímetros. Lo voy a convertir a metros para poder relacionar con este. Y bueno, y depende también de la respuesta. Usted tiene que mirar su respuesta si está en metros o en centímetros o en decímetros o en qué está para ver en qué conviene convertir. Entonces, este 81 sobre 10, en vez de poner así, vamos a poner en decimales, que es 8,1, para poder convertir más fácilmente de centímetros a metros. Recordemos que en nuestra tabla de las unidades de medida de longitud tenemos metro, decímetro y centímetro. Nosotros estamos acá, queremos llegar a los metros, vamos a ir 2 lugares hacia la izquierda, o sea que nuestra coma se tiene que mover 2 lugares hacia la izquierda y entonces va a ser 0, se mueve 1, se mueve 2,
0,81, que es lo mismo que este 8,1 dividir entre 100. 8,1 dividido 100 me tiene que dar exactamente ese mismo resultado que yo puse ahí, 0,081, le agrego el valor de pi, centímetros al cubo, me olvidé hace rato al cubo. Bueno, entonces esto ya está, ¿qué centímetros? Metros, perdón, metros cúbicos es este. Ok, tenemos el volumen 1, dijimos que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, así que voy a escribir eso. Volumen 1 es el mismo que el volumen 2, o volumen 2 es el mismo que el volumen 1. Bueno, no importa eso, en qué orden lo ponen. Voy a poner al revés. El volumen 2. La figura 2 es un cilindro también, solo que es un cilindro más flaquito y más alto. Entonces, la fórmula va a seguir siendo la misma. Así que acá voy a poner radio 1 y altura 1 para no confundir. Y acá va a ser pi por radio 2 al cuadrado por altura 2. Es igual al volumen 1, ya tenemos 0,081 pi metros al cubo. Acá pi con pi, por ejemplo, ya podemos luego simplificar. Este pi con este pi ya se puede simplificar. Y voy a ver qué es lo que puedo hallar. Del hilo me da la altura, entonces la altura 2 es la que yo tengo. Y de este hilo me pide el diámetro. Entonces el radio voy a calcular primero y después calculo el diámetro. Entonces vuelvo acá. El radio 2 elevado al cuadrado, que no sé cuánto vale, por la altura 2, que es 14,40 metros, es igual a 0,081, que también estaba en metros. Bueno, en realidad estaba en metros cúbicos esto. Entonces, despejo mi R2, 14,40 pasa al otro lado, dividiendo, y el cuadrado de R2 pasa como raíz. Calculamos esto y tenemos nuestro radio 2. Va a ser la raíz de 0,081 dividido 14,40. Gracias, Lerín. 0,075 me dice Lerín. 0,75. Bueno, como esto estaba todo en metros, el radio me sale en metros. No era el radio lo que yo quería el diámetro del hilo. Yo ya tengo el radio del hilo, entonces mi tercer paso va a ser calcular el diámetro del hilo. Y eso ya es fácil, porque siempre me tengo que acordar que el radio es la mitad del diámetro o que el diámetro es el doble que el radio. Entonces, paso número 3, calculamos el diámetro 2. Le llamamos en minúscula, así que le voy a poner minúscula acá. Y va a ser 2 veces el radio 2. Va a ser 2 por 0,75. ¿Cuánto entonces sale el diámetro 2? 3 medios, que es lo mismo que 1,5. Bueno, igual, si ponen 3 medios, 1,5, da igual, 1,5 metros. Entonces es el diámetro del hilo de cobre que se obtuvo. 0,075. Ah, cierto, cierto, cierto. Me comí un 0. Les pido una disculpa. Yo también soy bastante desatenta en esta cuestión. Entonces el resultado es diferente. 0,15 creo. Ahí está. Ok. 0,075 por 2 es 3 sobre 20, 0,15. Así mismo, muchas gracias. Metros. Y ahí sí está. Eso era. Entonces, ahí está nuestra respuesta. Me encanta que estén tan atentos y que pillen también cuando yo me equivoco. Hagamos el 63, que también se ve interesante. Dice, un recipiente cúbico de 27 litros de capacidad está lleno de agua. Y me pregunta cuántos litros se derraman al introducir en el mismo un cilindro recto
Lerin me pregunta su próximo examen si va a ser cuando termine en trigo. Y sí, porque ya se acercan los intensivos y quiero terminar ya el programa para que estén todos ya como para empezar otra vez el intensivo o hacer repasos ya si hace falta o hacer ya test. Entonces sí, vamos a terminar primero y después recién para rendir. ¿Dónde me quedé? ¿Cuántos litros se derraman al introducir en el mismo un cilindro recto macizo que queda inscrito en aquel? Un cilindro recto macizo que queda inscrito en aquel. Bien, un recipiente cúbico otra vez, es un cubo nuevamente de 27 litros de capacidad, dice está lleno de agua y nos pregunta cuántos litros se derraman al introducir en el mismo un cilindro recto macizo que queda inscrito en aquel. Macizo, recuerden que es algo que no es hueco, que está bien rellenadito también por dentro. Imagínense un cilindro de metal, por ejemplo, que se va a poder meter dentro de un cubo que está lleno de agua y va a quedar dentro. Entonces va a ser algo así. Tenemos nuestro cubo. Este cubo dice que tiene 27 litros de capacidad, que si hablamos de volumen es lo mismo que decir 27 decímetros cúbicos de volumen. En este cubo está lleno de agua, pero traigo un cilindro y cargo ese cilindro acá dentro del cubo y ese cilindro dice que queda inscripto en este cubo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que va a haber una figura que la base, el cilindro, su base es un círculo, la base va a quedar inscripta dentro de la base del cubo, que es un cuadrado, algo así, y va a quedar algo así. No me va a salir tan perfecto el dibujo, pero ustedes háganse una idea más. Algo así, y ahí adentro también hay un círculo que está inscrito a la otra base. Es algo así como esto. Bueno, este cilindro que nosotros pusimos acá es un cilindro macizo, o sea que es un cilindro que no es hueco. Todo el volumen, todo lo que corresponde al volumen del cilindro es la cantidad de agua que va a salir del cubo. ¿Por qué? Porque el cubo estaba lleno y para que pueda caber el cilindro, yo al cargar el cilindro acá se derrama el agua. Toda esa agua que se derrama va a ser equivalente a el volumen de mi cilindro. Entonces, como el ejercicio pregunta cuántos litros se derraman, entonces lo que tengo que hallar es el volumen del cilindro, porque el volumen del cilindro va a ser exactamente la cantidad de agua que se va a derramar. Bien, empecemos por el hecho de que nos dice que el cubo tiene una capacidad de 27 litros. Entonces, el volumen del cubo es de 27 decímetros al cubo. Recordemos la fórmula del volumen del cubo, arista al cubo. Arista al cubo va a ser 27, entonces arista va a ser raíz cúbica de 27, o sea que la arista va a ser igual a 3 decímetros. Bien, esto es la arista del cubo. Como nuestro cilindro quedó inscripto dentro de nuestro cubo, inscripto quiere decir que
le toca en las paredes, que no es que está como flotando, no está como flojo ahí adentro, sino que le toca, que se queda exactamente, le calza exactamente, digámosle. Bueno, como este cilindro quedó inscripto al cubo, fíjense lo que va a pasar. El radio del cilindro, voy a trazar, ¿dónde voy a trazar el radio del cilindro? Para que lo puedan ver. Lo voy a trazar acá. El radio del cilindro, ¿qué cosa es para la base? La base que es un cuadrado. ¿A qué corresponde el radio del cilindro? Si de repente ahí no lo ven, podrían mirar también en un cuadrado afuera y un círculo adentro. ¿Y qué pasaba cuando el círculo estaba inscrito al cuadrado? El radio del círculo, ¿a qué era igual? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ve? Lerin no me dice. Bueno, voy a dibujar a ver si lo ven. Voy a dibujar la figura plana porque vieron que ahí está como medio inclinado y entonces parece que no entendemos qué es lo que pasa. Igual por geometría plana deberían de recordar qué pasa cuando un cuadrado está circunscrito a un círculo. Qué feo que ya es mi círculo. Shit, Dios. Mi cuadrado sigue. Bueno, tenemos un cuadrado y necesitamos un círculo inscripto a nuestro cuadrado. Ok, algo así es la figura, que es la que queda acá arriba y es la que queda acá abajo también. Es un cuadrado fuera y un círculo inscrito al cuadrado. En esta figura tenemos que recordar, la voy a poner acá, tenemos que recordar lo siguiente. El radio del círculo, ¿qué cosa es para el cuadrado? A ver si ahora sí lo ven. Este radio que yo tracé, que es el radio del círculo, en el cuadrado, ¿qué es? ¿No lo ven? La mitad de su lado, claro que sí, muy bien, Lerín, es la mitad de su lado, pero también es la apotema, que la apotema es la mitad de su lado. Entonces, el radio del círculo, esto pasa en cualquier figura, no solo en el cuadrado. Cualquier figura, si la figura está afuera y el círculo está adentro, siempre, siempre, siempre se va a cumplir que el radio va a ser igual a la apotema, no la mitad del lado, porque eso va a depender de la figura que tengamos. El radio del círculo que está inscripto a un polígono regular siempre, siempre va a ser la apotema. Y en el caso particular del cuadrado, la apotema es la mitad del lado, entonces también se cumple eso. Bueno, este va a ser mi paso 2. Entonces, como también sabemos que la apotema en el cuadrado vale la mitad del lado, vamos a poner así. Lado sobre 2, lado de base lo voy a poner. Pero en mi cubo, el lado de base o el lado de este cuadrado no se llama lado de base, se llama arista. Entonces, en vez de lado de base, le voy a poner arista. O sea que voy a poner arista sobre 2, que es lo mismo que lado sobre 2, que es lo mismo que la apotema, que es lo mismo que el radio. Bueno, hasta ahí vamos súper bien. Pero yo ya tengo la arista del cubo, entonces ya puedo hallar el radio de mi círculo. Es reemplazar la arista, va a ser 3 medios. 3 medios puedo dejar así o pueden ponerle el decimal si quieren. Esto es en decímetros. Bien, tenemos el radio entonces de la base del cilindro. Y pregunto, la altura del cilindro, ¿a qué va a ser igual? O sea, ¿qué cosa es en el cubo? Ahí en el dibujo se ve. Al ser inscripto, ¿cuánto mide la altura? Claro,
es la arista del cubo. O sea que la altura del cilindro, al estar el cilindro inscripto en nuestro cubo, es lo mismo que la arista del cubo. Entonces, paso número 3, digamos que en realidad no hace tanta falta, pero igual. El paso número 3, entonces la altura es lo mismo que la arista. La altura entonces vale 3 decímetros. Bueno, tenemos la altura, tenemos el radio del cilindro que a nosotros nos pedía el volumen del cilindro, porque acuérdense que nos preguntaba cuántos litros se derraman y la cantidad de litros que se derraman dijimos que iba a ser equivalente a el volumen de nuestro cilindro. Entonces nuestro paso número 4 sería calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro tenía por fórmula área de base por altura, pero si quieren pueden cambiar el área de base por la fórmula del área del círculo, que era pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado por altura. Esto entonces va a ser igual a pi por el radio, ya lo tenemos, y la altura también ya la tenemos. Entonces ya podemos calcular el volumen del cilindro, que es la cantidad de agua que se derramó, y va a ser 3 medios, 3 medios elevado al cuadrado por 3. Va a ser 27 sobre 4. 27 sobre 4 pi. Esto estaba en decímetros, así que todo estaba en decímetros, así que esto es en decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, recuerden que es lo mismo que litros, entonces es lo mismo decir 27 sobre 4 pi litros. Así que esta es la cantidad de agua que se derramó, que igual lo pueden poner en decimales, 6,75 pi, o multiplican 6,75 por pi y le ponen el resultado. Bueno, diferentes maneras de escribir, pero es la misma cosa. Podemos dejarle nomás de ahí. Entonces ahí ya tenemos nuestra cantidad de agua que se derrama. Bien, hagamos el 65. El 65 dice, una caldera tubular tiene 125 tubos de 6 centímetros de diámetro y 3 metros de longitud. Calcula la superficie de calefacción. Bien, una caldera tubular es un tubo. ¿Un tubo qué forma tiene? Tiene la forma de un cilindro, así que tenemos que graficar un cilindro. No sé si ya tengo un cilindro por acá. Es que no quiero graficar porque me cuesta. Vamos a copiar este cilindro de acá. Ojalá en el cuaderno pudiéramos hacer esto también que yo hago. Copiar, pegar, por ejemplo. Pero lastimosamente no. Bueno, esta es la caldera tubular. Dentro de esta caldera tubular dice que hay otra vez algunos tubos, así que van a haber muchos cilindros otra vez dentro. Así que vuelvo a copiar mi mismo cilindro. Le voy a sacar su volumen. Y vamos a ver si con este tamaño entran algunos acá. Esperen que le vamos a hacer el mismo alto. El mismo alto tiene que tener para que esté dentro. Sería algo así. Ok. Voy a copiar varios de estos. Bueno, me falta que sea un poquitito más fino. Imagínense que todos esos tubos son iguales. Por más que a mí no me salieron todos iguales, deberían de ser todos iguales.
y están uno pegados a otro. De repente para la gente que no conoce lo que son las calderas es medio complicado entender el ejercicio, pero bueno, les cuento que las calderas son sistemas de calefacción antiguos en donde tenían estos tubitos estos tubitos que se calentaban, como los tubos que tienen los hornos eléctricos, por ejemplo. El famoso la vela que le llaman. Bueno, eso. Y tenían varios tubos y todos estos tubos eran los que se prendían y eso hacía que genere calor y que haga la calefacción, ¿verdad? Entonces es algo como esto. Una caldera tubular, dice, tiene 125. Yo acá logré hacer 4 nomás, evidentemente, pero imagínense que hay 125 tubos de 6 centímetros de diámetro y 3 metros de longitud. Calcula la superficie de calefacción. Lo que a mí me está preguntando es esta parte. ¿Qué área es la que puedo calentar con todos estos tubos? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Primero, de un tubito, vamos a calcular su área lateral, porque fíjense que por enfrente nomás me va a calentar. Acá arriba no me va a calentar, acá abajo no me va a calentar, porque eso va a tener ahí su base y su base. Entonces, por el frente nomás me va a calentar. Entonces, necesito hallar su área lateral. Hallamos el área lateral de un tubito. De cada tubito voy a poner. Ok, cada tubito, el ejercicio me dice que tiene 6 centímetros de diámetro y 3 metros de longitud. La fórmula del área lateral del cilindro era perímetro de base por altura. El perímetro de base era el perímetro del círculo, o sea que era 2pi por radio por altura. Entonces el área lateral va a ser 2pi por. Si tiene 6 centímetros de diámetro, ¿cuánto tiene de radio? 3, así mismo, es la mitad del diámetro, entonces 3 de radio. Y la altura me dice que es 3. Ah, esperen que acá. Este está en centímetros, este está en metros, no podemos agarrar y mezclar las dos cosas, o los dos en metros o los dos en centímetros. Pongamos todo a metro, no sé en qué está la respuesta, pero vamos a poner todo a metro. Entonces 6 centímetros es lo mismo que 0,06 metros, porque recuerden que desde el centímetro hasta el metro hay dos lugares hacia la izquierda, así que hay que dividir entre 100. Entonces, el radio en realidad va a ser 0,03, porque va a ser 0,06 dividido entre 2, y eso es 0,03. Entonces va a ser acá 0,03 por la altura, que es 3. El área lateral entonces va a ser 2 por 0,03 por 3. En decimales es 0,18 y le agrego el valor de pi. Esto lo hicimos en metros, así que esto va a ser metros al cuadrado. Esa es el área lateral de un tubito. En total tenemos 125 tubitos. Entonces, para calcular toda el área lateral de nuestra caldera es multiplicar esta área lateral por la cantidad de tubitos que tenemos. Entonces acá voy a poner, este es nuestro paso 1 y este es nuestro paso 2. Nuestro segundo paso va a ser hallamos el área lateral completa de toda la caldera. Ok, para el área lateral completa, si no entienden por qué se multiplican, pueden hacer regla de 3 y dicen, un tubito tiene 0,18 pi metros cuadrados de área y 125 tubitos va a tener X. Y ahí, al resolver esa regla de 3, al final se multiplican. Yo voy a multiplicar nomás ya directamente. Área lateral total le vamos a llamar. Va a ser 0,18 pi por 125. 0,18 por 125 nomás vamos a hacer. Eso nos va a quedar 22,5. 22,5 pi metros al cuadrado. Y esta va a ser la superficie de calefacción. El área lateral de la caldera completa es la superficie de calefacción. Bien, está resuelto ahí nuestro ejercicio. Ok, vamos a hacer el
69. Bien, el ejercicio 69 nos dice, determina el área del círculo máximo y la longitud de la circunferencia máxima de una esfera, sabiendo que al círculo menor situado a 10 centímetros del centro le corresponde una circunferencia cuya longitud mide 31,40 centímetros. Bien, tenemos que dibujar una esfera. Aquí necesito un círculo. Una esfera. En una esfera yo ya les había contado que ocurría que si la esfera era maciza y la rebanábamos exactamente por la mitad, íbamos a ver un círculo aquí, pero ese va a ser el círculo mayor. En cambio, si la rebanamos en cualquier otra parte y ese corte que hacemos es paralelo a este corte que estamos haciendo acá, se forma otro círculo, pero es más pequeño. Este es el círculo menor y este es el círculo mayor. En este ejercicio me está hablando de una situación parecida a esta porque me habla del círculo máximo, este que está acá, y me habla también del círculo menor. Entonces, a esta situación necesito. Ok, me pide el área del círculo máximo, el área de este es el que me pide. Me da, también me pide la longitud de la circunferencia máxima, o sea, la longitud de este también me pide, y me da la distancia que hay desde el círculo menor hasta el centro de la esfera. O sea que lo que me está dando es esta distancia, que le llamamos D nomás, pero que en este caso sabemos cuánto mide. Mide 10 centímetros. Bueno, esa distancia ya me da. Ok. También me dice que, bueno, dice determina el área del círculo máximo y la longitud de la circunferencia máxima de una esfera, sabiendo que al círculo menor situado a 10 centímetros del centro le corresponde una circunferencia cuya longitud mide 31,40. O sea que lo que acá me está dando es la CIA menor, la medida del perímetro de la circunferencia menor. Eso es lo que me está dando. Entonces, primer paso, voy a usar ese dato. La CIA menor me dice que mide 31,40 centímetros. Bien. La fórmula de la circunferencia era 2pi por radio, pero va a ser radio chico porque es la CIA menor. No es el radio de la esfera todavía, sino que es el radio de este nomás. De acá despejamos R, nos va a quedar 31,40 dividido 2pi. 31,40 dividido entre 2, ¿cuánto sale? 15,7. Gracias.
15,7 sobre pi. Entonces no se olviden de su pi y tampoco pi no va a subir nomás arriba mágicamente porque pi está abajo, se queda abajo. Este va a ser el radio de la circunferencia pequeña. El radio de la circunferencia pequeña en el gráfico es este que está acá. Ese es el radio chico. Y recuerden que yo ya les había contado esto, que si yo trazo el radio de la esfera completa, ese radio yo lo puedo trazar acá o lo puedo trazar acá, en cualquier parte, siempre y cuando le toquen algún punto a la esfera. En este caso me conviene trazar acá porque acá otra vez se forma un triángulo rectángulo. Entonces acá me conviene trazar el radio de la esfera. Ok, para poder hallar el área del círculo máximo y la longitud de la circunferencia máxima, yo necesito el radio de la esfera. Y en este triángulo rectángulo yo ya tengo la distancia entre los centros, ya tengo el radio pequeño, entonces usando fórmula de Pitágoras puedo hallar el radio grande. Entonces mi segundo paso es usar fórmula de Pitágoras, teorema de Pitágoras, para poder hallar el radio de la esfera, el radio grande. Por fórmula de Pitágoras era hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro triángulo rectángulo la hipotenusa es el radio de la esfera. Entonces va a quedar radio grande al cuadrado es igual a radio chico al cuadrado más la distancia al cuadrado. Pero nosotros ahora, sí, igual queremos el radio, entonces despejamos el radio. El cuadrado pasa al otro lado como raíz. La R chica ya tenemos. Voy a poner así como está para evitar errores de redondeo. Y la distancia que decía que era 10 al cuadrado. Bueno, este resultado no les va a salir un resultado exacto para nada y va a ser medio complicado hacerlo manualmente. Entonces yo recomiendo guardar nomás el resultado en la memoria de la calcu. Por ejemplo, lo guardamos en la A, en la memoria de la calcu. ¿Para qué? Para evitar errores de redondeo, porque si le ponemos los decimales nomás, entonces ahí ya no es el resultado exacto. Entonces el radio le guardamos en la letra A, por ejemplo. El radio grande. Todavía no hallamos lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pedía el área del círculo máximo, entonces en el tercer paso hallo el círculo mayor, que es el área del círculo máximo. La fórmula del área del círculo era pi por radio al cuadrado. Ya tengo el radio, entonces ya puedo hallar el círculo mayor. Y acá van a usar el valor que hallaron acá en el radio. Bueno, ese valorcito yo le voy a poner a al cuadrado, así. Y díganme porfa cuánto sale. Sale 124,97 aprox. ¿Sí o no? Ok, muchas gracias. El paso número 4, hallamos la longitud de la circunferencia máxima, o sea, la CIA mayor. La CIA de la circunferencia, fórmula de la circunferencia, 2pi por radio, solo que acá es el radio grande y acá era el radio chico. Entonces la CIA mayor, otra vez van a usar el mismo valor que ya usaron para R, o sea, el que le cargaron en la memoria, 2pi por el valor de A. CIA mayor, ¿cuánto sale entonces? $70,24 le sale aprox. Ok. Y ahora sí resolvimos ya nuestro ejercicio. Hallamos el área del círculo máximo y hallamos la longitud de la circunferencia máxima también. Ok. Hagamos un último ejercicio y después ya les voy a dejar descansar porque ya mucho trabajamos por hoy.
¿Dónde está? Se me perdió. Ah, el 70. Si no terminaron aún este ejercitario, por favor, háganlo cuando puedan, termínenlo. Si hay preguntas, escríbanme para ver si les puedo responder, ya sea por video, por audio o como sea mejor. Bueno, el 70 dice el diámetro exterior de una... Lerín dice que la silla mayor le sale otra cosa. ¿Qué pasó acá? A ver, volvemos un ratito al ejercicio anterior porque Lerín nos dice que sale otra cosa la silla mayor. A ver, voy a cargar mi radio. Radio era raíz cuadrada de 15,7 sobre pi elevado al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso yo lo guardo en la memoria A. Y la silla mayor era 2 por pi por A. Me sigue saliendo 70,24 Lerín. Así que mira un poco tus cálculos a ver qué estás haciendo. El 3, bueno, no sé qué 3 es, pero ¿te sale ya entonces? ¿No te sale? El paso 3. Ah, este. Oh, a ver. Pi por A al cuadrado. Sí, tenés razón, Nerim. Ese sí. En ese sí tienen que ver un poco. No es 124,97. Pi por el valor de A elevado al cuadrado sale 392,62 aprox. Así sale. Ah, ok. Bueno. Gracias, Larín, por corregirnos también. Está súper. Bueno, seguimos entonces acá en el ejercicio 70. Decía el ejercicio, el diámetro exterior de una esfera hueca de hierro es de 60 centímetros y el espesor es de 10 centímetros. Me pide haya el peso de la esfera, suponiendo que el hierro pesa 7200 kilogramos. Aquí es 720, no. 7200 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Ok. Esfera nuevamente, solo que es una esfera hueca. A ver un poco, voy a ver si puedo copiar esta. Ay, no me copió todo. Bueno, vamos a ver si podemos borrar nomás las cosas que están ahí adentro. Ok, súper. Entonces, esta esfera, solo que de esta esfera es una esfera hueca, dice. Entonces, ¿cómo sería una esfera hueca que tiene un espacio vacío adentro? Entonces, es como que algo como esto, digamos, acá adentro está vacía nuestra esfera. Y este va a ser su diámetro, su circunferencia mayor, etcétera, etcétera, etcétera. En esta esfera hueca, ahí, nos dice que el espesor de esta esfera es de 60 centímetros. No, mentira. El diámetro exterior sería el diámetro de lo que está afuera, es de 60 centímetros. Todo esto entonces es lo que mide 60 centímetros. Y el espesor es de 10 centímetros.
¿cuál es el espesor? Acá les voy a mostrar en el dibujo. En este ejercicio, por ejemplo, sí es necesario graficar. El espesor es esta distancia, esta cosita que está acá. Todo esto es el espesor de la esfera. Bueno, ahí abajo, como para comparar con el diámetro, les voy a poner que el espesor es esta distancia chiquitita, y también de este lado hay. Entonces también de este lado de esta distancia chiquitita, ese es el espesor. El espesor dice que es de 10 centímetros. Ok. Me pide el peso de la esfera y me dice que suponiendo que el hierro pesa 7.200 kilos por metro cúbico. Esto es muy importante saber, 7.200 kilos por metro cúbico. O sea que para hallar el peso de la esfera, lo primero necesito saber el volumen. ¿Cuántos metros cúbicos tiene esta esfera? Yo no puedo hallar el volumen normal de una esfera normal porque no es una esfera maciza, es una esfera hueca, o sea que acá adentro no hay nada. Para hallar el volumen solamente es la parte de afuera, esta partecita nada más. Esperen que vamos a tratar de pintar de una. Todo lo que está afuera nomás va a ser el volumen de nuestra esfera. Bueno, para hallar ese volumen de nuestra esfera, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el volumen de la esfera que está afuera, que es la más grande. Vamos a hallar el volumen de la esfera que está adentro y vamos a restar los dos volúmenes. Fíjense que si restamos los dos volúmenes, si hago el volumen de la esfera grande menos el volumen de la esfera pequeña justito, me queda el volumen de esta parte del alrededor, digamos, de lo que es nuestra esfera hueca. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para hallar el volumen. Primer paso, entonces, va a ser hallar nuestro volumen. Hallamos el volumen, le voy a poner como anunciado. Y como les dije, para hallar ese volumen, vamos a hallar el volumen de la esfera de afuera y a eso le restamos el volumen de la esfera de adentro. Volumen de la esfera, acá voy a poner, tenía por fórmula 4/3 pi por radio al cubo. Esta era la fórmula del volumen de la esfera. Entonces va a ser 4/3 pi por el radio 1 elevado al cubo, que va a ser el radio de la esfera grande, menos 4/3 pi por el radio 2, que va a ser el radio de la esfera que está dentro, elevado al cubo. Así vamos a hallar nuestro volumen total. Y este es el volumen de la esfera nada más. Lo voy a dejar nomás acá como una observación. Bueno, entonces nosotros queremos hallar el volumen total. Tenemos que analizar cuál es el radio de la esfera que está afuera, cuál es el radio de la esfera que está adentro. Y vamos a ir viendo ahorita. Va a ser entonces 4/3 pi. El radio 1 dijimos que va a ser el radio de la esfera que está afuera. El radio de la esfera que está afuera va a ser exactamente la mitad de su diámetro. ¿Cuánto mide entonces el radio de la esfera que está afuera? Así mismo es porque el diámetro exterior, el diámetro de la esfera que está afuera era de 60. La mitad es 30. Entonces el radio 1 vale 30. 30 elevado al cubo menos 4/3 pi por el radio 2. Acá lo que tenemos que atender para el radio 2. Primero vamos a calcular el diámetro 2. El diámetro 2 va a ser el diámetro de la esfera pequeña, que fíjense que va a ser esta partecita nada más. O sea que va a ser todo el diámetro exterior menos este espesor menos este espesor. Le quito este pedacito, le quito este pedacito y exactamente me queda el diámetro de la esfera que está dentro. Eso es lo que hicimos. Entonces, ese va a ser mi diámetro 2. Y ese diámetro 2 va a ser 60 menos este pedazo que mide 10 menos este otro pedazo que mide 10. O sea que el diámetro 2 va a ser 40 centímetros. Ese es el diámetro 2. ¿Cuánto mide entonces el radio 2? 20.
20, la mitad de 40, así mismo. Entonces va a ser por 20 elevado al cuadrado. Resolvemos todo esto ya en nuestra calculadora y ya vamos a tener el volumen de nuestra esfera hueca, solamente la parte del bordecito. Y eso va a ser 4 tercios, voy a hacer por 30 al cubo, no le voy a agregar pi porque como los dos tienen pi, al final nomás le agrego pi. 4 tercios por 30 al cubo, ¿a qué? Al cubo pico, ¿verdad? Sí, volumen, sí, al cubo. Acá yo lo puse al cuadrado, este tiene que ser al cubo. Sí. Menos 4 tercios por 20 al cubo. Bueno, en fracción me sale 76.000 sobre 3 por pi, obviamente, porque pi no pusimos ahí en ese cálculo. Y esto estaba todo en centímetros. Bueno, como vamos a convertir a metro por la cuestión de la incógnita que nos dice 7.200 por metros cúbicos, entonces voy a usar el decimal de este. El decimal, ay, qué feo decimal, es bueno, pero en fin, voy a usar ese decimal. Es 25.333,3333, etc. Por pi, esto está en centímetros cúbicos. Y nosotros queremos en metros cúbicos, entonces convertimos a metros cúbicos. Desde el centímetro para llegar al metro hay dos lugares, como son unidades de volumen, dos lugares que vale cada lugar por 3, entonces son 6 lugares en realidad. Quiere decir que se va a dividir por 10 a la sexta, todo ese número dividido 10 a la sexta, o mover la coma 6 lugares. Nos queda, voy a poner la fracción, 19 sobre 750 pi, y esto ya es en metros al cubo. Bueno, ya tengo el volumen en metros cúbicos, pero yo no quiero ese volumen, yo quiero el peso de la esfera. Y lo que me dice el ejercicio es lo siguiente, segundo paso. Lo que me dice el ejercicio es que un metro cúbico pesa 7.200 kilos y yo en total tengo esta cantidad de metros cúbicos, 19 sobre 750 pi metros cúbicos, quiero saber cuánto pesa. Entonces hago esa regla de 3. Al hacer esa regla de 3, en realidad lo que voy a hacer es multiplicar esto por 7.200. Entonces el peso va a ser 19 sobre 750 pi multiplicado por 7.200. Bueno, y eso sale o con pi 912 sobre 5 pi o también en decimales 573,0265. Y eso ya es en kilos, porque nuestro peso nos daba en kilos. Kilogramo, o también le ponen en el otro el kilogramo. Bueno, y ahí está resuelto también ya nuestro ejercicio. Esta puede ser la respuesta o esta también. Ok, bueno. Si todavía no terminaron este ejercitario de geometría del espacio, háganlo por favor cuando puedan. No les digo ahora porque ahora ya trabajamos un montón. Háganlo cuando puedan, pregunten si hace falta, si no les sale, si no entienden, pregunten sin problemas. En lo posible quisiera la siguiente clase ya empezar con trigonometría, pero si hace falta hacemos otra vez la resolución de los ejercicios que no les salen. ¿Está bien? Listo, descansen entonces ya por hoy. Chao, chao.